Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a De Cero a Aleph, el programa sobre matemáticas que nos acerca cada 2 semanas Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia? Buenas tardes. Bueno, continuamos con un tema curioso que nos acercabas desde las estrellas para hacerlo un poco más literario, esas tablas celestes o esas tablas alfonsíes en este caso, pero vamos a hablar de un matemático que es el asunto, que era sefardí y su nombre es Isaac Ben Sid. Cuéntanos más. Pues en efecto este hombre, Isaac Ben Sid, va a ser el escritor principal o el autor principal de las tablas alfonsíes, en colaboración con Judá Ben Solomon. También estuvo él colaborando, pero se entiende que Isaac Ben Sid fue el autor principal. Comentaba el programa anterior un poco así en tono jocoso, que si uno pone tabla astronómica en Google, lo primero que le salen son las tablas alfonsíes, ni siquiera la entrada correspondiente a tabla astronómica. Y es que las tablas alfonsíes tuvieron una importancia trascendental a la hora de moverse, tanto por tierra como posteriormente por mar, dado que sus actualizaciones, de estas tablas se van a hacer actualizaciones durante más de 300 años, se le van a ir sacando pues eso, los datos que faltaban, alguna cosa se va a ir corrigiendo, hasta que ya por fin Kepler saca sus tablas en 1627, pero hasta entonces tuvieron vigencia, y no solamente a nivel español o a nivel de la península más bien, sino a nivel europeo. Va a haber una versión bastante conocida que sale en París, luego va a haber versiones posteriores tanto en Centro Europa como en algunas de las islas, si yo mal no recuerdo. Entonces, estas tablas van a tener, ya os digo, una importancia fundamental, y sin embargo de su autor principal se conoce relativamente poco, es un enigma aún hoy día. Se sabe que vive durante la segunda mitad del siglo XIII porque sus contribuciones y sus composiciones se localizan en este intervalo de tiempo. Las tablas se van a hacer entre el 63 y el 72. Entonces, por eso sabemos que él estaba vivo allí y que estaba actuando en la corte de Alfonso X en Toledo, precisamente por ser su autor principal, pero salvo eso se conoce muy poco. Uh-huh. Él forma parte de la Escuela de Traductores de Toledo, que os comento un poco, pues comenzó a montarse la Escuela de Traductores mucho antes de que llegara Alfonso X, de que él se nombrara rey, de acuerdo con los historiadores actuales, y en contra un poco de lo que se pensaba en un principio. Sin embargo, va a ser durante el reinado del sabio que alcanza su esplendor, y he aceptado además que sabios de toda Europa pasaron por allí de visita o de Erasmus, como quiera verse, ¿no? Escuela de Traductores lleva este nombre por la gran cantidad de trabajos que se buscaron al castellano. Recordemos que tradicionalmente se habla a la hora de traducir de la colaboración entre dos eruditos, el judío arabista y el cristiano latinista. El autor judío conocía el árabe y entonces lo que hacía era leer el texto en voz alta, en romance, en castellano, y luego el cristiano latinista lo escuchaba y lo escribía en latín. Sin embargo, la corte de Alfonso X se va a dar un paso más. Los judíos que formaban parte del grupo de científicos, entre los que vamos a destacar pues a Judá Ben Solomon, colaborador de Isaac Ben Sid, a Samuel Halevi, por ejemplo, también se le puede destacar, pues van a escribir directamente en castellano, por indicación del propio rey. Esto plantea un reto importante porque tanto Ben Sid como el resto se encuentran con que el castellano no cuenta con las palabras necesarias, el vocabulario científico es inexistente. Entonces va a ser obligación de estos sabios adaptar palabras del árabe, y por tanto son ellos, estos judíos arabistas, los que acuñan numerosos términos científicos en castellano que perduran hoy día. Trágico es el hecho, que tendría quizá que haber mencionado antes, de que muchos textos en latín que dieron la vuelta por toda Europa fueron trabajos de traducción que al menos a medias quería decir, hechos por judíos y por los ya mencionados cristianos latinistas, que lamentablemente no firmaban, solamente firmaban los cristianos, no firmaban los judíos. Y entonces se atribuyen estos trabajos a autores que es verdad que colaboran, pero no plenamente, no son solamente autoría cristiana. Entonces parece ser que como solo se identificaban los latinistas, se pierde el tiempo, el nombre de muchos colaboradores, y eso es parte de lo que se supone que le pasa también a Isaac Ben Sid. Entonces, volviendo a nuestro autor, decía que no se sabe mucho de su vida, pero bueno, os cuento lo que se conoce. Isaac israelí le da el sobrenombre de
a Sam, por lo que se deduce, que fue ayudante de una sinagoga. Como se le conoce también como Rabbi Sag, se entiende que también era rabino. Su trabajo principal era en el círculo de sabios de Alfonso X, pero también parece ser que actuó como prestamista para la corona. En teoría, su fortuna se generó a través de las donaciones de don Alfonso, que don Alfonso le hacía por su trabajo como intelectual. Pero yo personalmente lo considero una idea demasiado optimista, ya que lo normal es que su familia de por sí tuviera cierto dinero que le permitiera a él dedicarse a la ciencia. Y también hay que tener en cuenta que las donaciones que se hacían en aquella época podían ser más o menos generosas, pero no tanto como para financiar el Estado o a la corona en concreto, ¿no? Y bueno, es que precisamente va a ser en la astronomía lo que más le interese y en lo que más destaque. Pero una astronomía unida de manera intrínseca a las matemáticas, en concreto a la geometría. Y como consecuencia es también un experto en diseño y construcción de artefactos para medir el tiempo y para observaciones astronómicas. Ajá. La obra por la que es más conocido, sin lugar a dudas, van a ser las tablas alfonsíes, que como comentábamos es un tratado astronómico que recoge las observaciones realizadas en el cielo nocturno de Toledo entre 1263 y 1272. Son una obra de extraordinaria precisión, sobre todo teniendo en cuenta que sigue el modelo tolemaico, también conocido como teoría geocéntrica. En ella la Tierra es el centro del universo y los planetas, el Sol, etcétera, giran en torno suya. Uh-huh. Además, disculpa Amelia que te interrumpa, un trabajo de investigación, ¿no?, para la época, porque en el transcurso de todos esos años es ver la evolución a lo largo de todo el ciclo celeste. Efectivamente, Isaac Ben Sid va a estar varios años, podríamos decir, en vela, entre el 63 y el 66, tomando notas de, quizá no todas las noches, como le pasaba a Abraham Zacuto, sino cada cierto tiempo, pero cada cierto poco tiempo, tomando notas de dónde están estos planetas, dónde está la Luna, etcétera, de acuerdo con un modelo que a día de hoy conocemos que no es real, porque, bueno, se entendía que para explicar las discrepancias de los lugares que ocupaban los planetas, se entendía que lo que hacían era una especie de epiciclos, ¿no?, o bucles. Entonces, ustedes imagínense cuando hacen circulitos con un bolígrafo para que pinten el papel, que a la vez que hacen esos circulitos, mueven la mano haciendo un círculo. Entonces, ese dibujo que queda era lo que se suponía que hacían los planetas en la esfera celeste. A día de hoy conocemos que no es así, pero era la única manera de explicar que en un momento determinado los planetas avanzaran, luego echaran un poco para atrás, luego volvieran a avanzar otra vez. Un poco... Las órbitas arcaicas, ¿no?, podríamos decir de alguna forma. Efectivamente. Entonces, si no hicieran esto, o sea, si se entendiera, si en aquella época se utilizara, un modelo heliocéntrico, habría bastado con unas pocas mediciones para extrapolar los datos, que de hecho los autores extrapolaban precisamente para no tener que tomar medidas todas las noches, varias veces a la noche. Uh-huh. Claro, no era así. Entonces Isaac Ben Sid tiene que pasarse varios años tomando nota. Y bueno, para ello utiliza un sistema basado en la geometría esférica. La geometría habitual, la geometría del colegio, es la geometría plana. Todo sucede en el plano, en un folio, podríamos entender, ¿no?, en cartesiano. Y entonces ahí las coordenadas van a venir dadas por cómo de lejos está del centro, midiendo arriba, abajo o a derecha, izquierda. Entonces, en la geometría esférica se sustituye el plano por la superficie de una esfera. Y en la astronomía esférica o la astronomía de posición se miden las direcciones en las cuales se ven los astros. Sus posiciones se miden en ángulos sobre la esfera celeste, por lo que la distancia de estos astros a la Tierra no interviene. Recordemos que la esfera celeste es una construcción mental, ¿no?, una esfera ideal sin radio definido, concéntrica a la Tierra, donde se supone que estaban clavados todos los astros, y a través de ellos podíamos, en fin, saber cómo se iban a mover si entendíamos que estaban siguiendo siempre un movimiento fijo. Entonces, bueno, las mediciones que se llevan a cabo las van a llevar a cabo un grupo, no solamente Isaac Ben Sid, a veces muy numerosos y en otras más reducidos, y donde, de nuevo, Ben Sid y Yehuda Ben Solomon van a ser los participantes principales. Al menos nuestro autor principal seguro. Yehuda Ben Solomon casi seguro, aunque hay algunos autores que consideran que lo único que hizo, su aportación principal fue la parte investigadora, ¿no?, la parte de búsqueda de referencia y tal.
pero bueno, no se puede garantizar en ningún sentido hasta qué punto colaboran cada uno. Sí que se sabe que van a ser ellos dos porque ambos firman la introducción del libro, ¿no? Y bueno, ellos también van a tener el trabajo de editores, de revisores, de críticos y de compiladores de estas tablas. Durante esta época, Ben Sid toma nota además de una serie de eclipses de Sol y de Luna, tal y como Isaac Israelí dejará por escrito, los correspondientes a 1263, 65 y 66. Sin embargo, esta no va a ser ni por asomo la única obra que firma Ben Sid. En efecto, se sabe que tradujo los cánones de Al-Batani y que tuvo acceso previo a sus tablas, a las tablas del almanaque de Ezequiel, unas mediciones realizadas anteriormente por dos árabes, Al-Warismi y Al-Batani, y que principalmente, al menos estos fueron los autores, y que luego las recopila y las analiza críticamente a Ezequiel, con menor precisión, bastante menor precisión que la de Alfonsíes. Por último, encontramos el libro del cuadrante selnero y el libro del saber. El libro del saber, por el que voy a empezar, no es realmente un libro, sino un compendio de 15 obras, 2/3 de ellas firmadas o atribuidas a Ben Sid, por lo que entendemos que él va a ser el autor principal de esta recopilación. Va a ser un compendio extraordinario, de cuando Alfonso X ya superaba los 50 años, podríamos decir que estaba empezando a verle las orejas al lobo, y se baraja la hipótesis de que muchos de los textos ya estuvieran escritos, si no todos, y va a hacerse esta edición, por orden del rey para subrayar todo lo que se hizo durante su mandato, que era lo que él había financiado. Esta hipótesis viene sustentada por el hecho de que hay partes o hay libros de esta compilación que son traducciones de obras previas, como el Asafeja, que es una retraducción hecha para la ocasión, ya que se sabía que existía una traducción previa de hacía unos 20 años, o sea que algo que no era tan lejano, pero que el rey pide expresamente que entre Bernardo el Arábigo y don Abraham el Alfaquín se vuelva a traducir. De nuevo aquí nos encontramos una de estas colaboraciones entre cristianos y judíos que hicieron quizá tan conocida la corte de Alfonso X. Uh-huh. Entonces, bueno, sin mencionar que don Abraham era un científico judío colaborador de la corte y que tiene, entre otros, varias traducciones a su nombre. De este hombre sí se reconocen las traducciones. Bien, pues este libro, el libro del saber de la astronomía, incluye los siguientes tratados de Isaac Ben Sid. El libro del astrolabio redondo, cuyo prólogo incluye el siguiente texto, dice: y como hay hecho en la astronomía, es decir, grandes verdades en la astronomía, y como no hay un libro donde se diga cómo se hace un astrolabio, yo, el rey don Alfonso, ordeno al Rabí Saj que haga este libro que poseía en el astrolabio redondo, bien hecho y bien clarito, para que se enterara la gente de cómo tenía que funcionar el astrolabio. A mí es que me llamó la atención la relación. Parafraseo un poco, pero básicamente eso es lo que decía, que tenía que quedar muy claro cómo se hacía aquello, porque es que el astrolabio, siendo un instrumento extraordinario, no estaba difundido todo lo que se podía. Luego también está, por ejemplo, el libro del astrolabio llano, el libro de la lámina universal, cuya parte práctica se atribuye a otro autor, el libro del cuadrante con que rectificar, el libro de hacer la armilla, el libro de la tasir, y una serie de libros sobre relojes, el reloj de piedra, que va sin firmar, pero que se le atribuye al Rabí Saj porque es que está metido entre sus libros, y además era el único que escribe sobre relojes, y la técnica pues es muy similar a la de otros libros. El reloj de agua, el reloj del Argent Vivo o el reloj de Mercurio, y el Palacio de la Hora, que es fascinante porque te ayuda a construir un reloj con 12 ventanas, una por cada una de las horas del sol. Uh-huh. Entonces, el último libro de Ben Sid que me interesa mencionar es precisamente el libro del cuadrante selnero, que por cierto no va firmado, pero es casi indudable que es suyo, no solamente porque va en la línea de las otras obras que sí se saben que son suyas, sino además por el hecho de que Ben Sid es el mayor experto en este campo de la corte y que Alfonso X le pide que lo escriba. Hay testimonio por escrito de que Alfonso X le había dicho a Ben Sid que tenía que escribir este libro. En fin, si tu rey te lo mandaba, pues tú lo hacías. Claro. Y además está unido físicamente a otras obras que son de Rabí Saj. Entonces el libro trata problemas geométricos relacionados con la astronomía, como por ejemplo la transformación entre coordenadas. Los capítulos 1 a 6 van a ir de eclípticas ecuatoriales, el 7º de eclípticas horizontales, el 8 de la declinación solar, que por cierto las eclípticas son el camino aparente que sigue el Sol sobre la esfera celeste a lo largo de un año si se ve desde la Tierra. Entonces, si la Tierra fuera el centro, la porción del espacio que utiliza
el Sol para viajar, que básicamente es como una especie de semicircunferencia. Uh-huh. Y bueno, también sirve para determinar el arco diurno, que es la porción de circunferencia de la esfera celeste que recorre aparentemente el Sol en el horizonte desde que sale hasta que se pone. Entonces en este caso es de un día, no de todo el año. Y bueno, esto lo usa en parte también en relación con el zodiaco para determinar dónde están las casas. Entonces, para poder resolver los problemas trigonométricos, emplea, por ejemplo, el teorema del seno, el teorema del coseno, el teorema de Joubert, lo cual es llamativo porque para poder aplicar estos resultados hay que proyectar los triángulos en círculos planos, que no es lo último de lo último, entre comillas, porque los griegos clásicos ya tenían técnicas mejores, pero bueno, ya se sabe, el acceso a los textos griegos era escaso, era limitado, faltaban demostraciones, en fin, un desastre. Y luego, por otro lado, es curioso porque las matemáticas que va a emplear Isaac Ben Sid son superiores a las de sus coetáneos y las de sus antecesores, por lo que sí que se van haciendo avances. ¿Qué va a ser entonces de Isaac Ben Sid? Pues como dijimos al principio del programa, no se sabe mucho de su vida, ni su fecha de nacimiento, ni de su muerte. Lo localizamos en la segunda mitad del siglo XIII, porque las tablas se escriben en esa época, con datos que varían entre 1263 y 1272. Quizá fue médico de Alfonso X, no se sabe con seguridad, sí que se sabe que fue prestamista de la corona, y su nombre, sin embargo, se va a conocer en toda Europa, aunque menos de lo merecido, por la difusión de las tablas. Que, por cierto, aunque a día de hoy no se conservan las originales, sino que se conservan traducciones al latín, que van a ir surgiendo en Europa, sí que hay copias de estas tablas originales. Quizás las más conocidas sean la versión del siglo XV, que surgen en Francia, o las publicadas en la península ibérica en 1483 y 1492, que van a ser eventualmente las que termine echándole mano Vasco de Gama, la versión que hace Zacuto de estas tablas. Ajá. Bueno, pues un programa muy interesante. Yo creo que no solo para quienes les gusta la astronomía y también, por supuesto, las matemáticas, porque es un tema curioso que además, como nos decía Amelia, pues aplica, ¿no? Esos estudios que hizo, por ejemplo, en la fabricación de relojes, por decir algo, es muy, muy interesante para ver hasta dónde llega el conocimiento y cómo se aplica en herramientas que a día de hoy, pues evidentemente seguimos utilizando, y otras cuestiones que también son necesarias. Así que gracias, como siempre, Amelia, por estar aquí en Radio Sefarad con nosotros y, por supuesto, con los oyentes que están al otro lado con los oídos al loro, como se decía, pendientes del contenido de estos programas en este de Cero a Aleph, en el que les esperamos y también te esperamos a ti. Muchas gracias.